Bienvenidos y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Un abrazo a la distancia, esperando que se encuentren bien. Hoy vamos a hablar un poco acerca de los flip-flop. Los flip-flop o básculas son circuitos funcionales que son muy poderosos y además nos permiten desarrollar una serie de diseños digitales y sobre todo de máquinas de estado que nos permitirán hacer controles de procesos y otra serie de situaciones. Para empezar, podemos ver acá en la imagen que vamos a contar con 4 unidades básicas de flip-flop. El primero de ellos es el flip-flop SR. Este flip-flop está compuesto internamente por diversas compuertas, como van a estar los demás, y nos van a presentar lo siguiente. Vamos a tener una entrada que le llamamos R y una entrada que le llamamos S. Estas dos entradas, S es de set o de poner a 1, R es de reset o de poner a 0. Vamos a tener una salida Q y vamos a tener una salida negada. Esta salida evidentemente va a tener el valor contrario a Q. Va a tener el valor contrario a Q. Seguidamente tenemos el bloque funcional del flip-flop JK. El flip-flop JK, además de ser el flip-flop más versátil de todos, tiene una ventaja que inhibe una situación o un problema que vamos a ver más adelante en el flip-flop RS. El flip-flop JK, J es set, o sea, con J podremos imponer un 1 a la salida, y con K tiene el papel de reset. Entonces K lo que hace es resetear o poner a 0 la salida. En el caso del tercer bloque funcional es el flip-flop tipo D. Observen ustedes en el caso particular del flip-flop tipo D que tenemos solo una entrada y tenemos dos salidas, Q y Q negada. Entonces en el caso del flip-flop D tenemos solo una entrada. En el caso del JK tenemos dos entradas, y en el caso del RS o SR tenemos dos entradas. Tenemos dos entradas. Ahora, acá también vamos a tener un flip-flop tipo T. El flip-flop tipo T también tiene solo una entrada y tiene dos salidas. Ahora, todos estos básculas o todos estos flip-flop pueden venir acompañados de una entrada de reloj. De hecho, se requiere de esa entrada de reloj para que precisamente cada uno de estos bloques funcionales pueda actuar. ¿Cómo van a actuar? Dependiendo de dos situaciones. Uno que se llama la tabla de verdad de cada uno de los flip-flop, o la tabla de excitación de cada uno de los flip-flop. Entonces, con respecto a eso, vamos a ver cómo se aplican de distinta forma tanto la tabla de verdad como la tabla de excitación. Pero volvamos a el flip-flop. En el caso del flip-flop, entonces va a tener entonces una entrada de reloj. A esa entrada de reloj le vamos a llamar CLK. Ahora, ¿qué hace la CLK? La CLK precisamente lo que habilita es el funcionamiento del reloj. Del flip-flop, perdón. Si nosotros no tenemos un pulso de CLK, entonces resulta que el flip-flop estará en un estado latente o dormido. Una vez que se activa a través del flanco del reloj o del clock, entonces vamos a tener la posibilidad de ejecutar y transformar la salida en lo que nos indiquen las entradas. Dependiendo de la combinación de las entradas, así va a ser la salida. Entonces, ¿cuándo se va a activar eso? Eso solo se va a activar dependiendo del reloj. En el caso del reloj, nosotros vamos a tener exactamente, tres posibilidades. Una de esas posibilidades es que el reloj se active en alto. ¿Qué quiere decir eso? Que el reloj se activará en el momento en que este pulso adquiera un valor de 1. Precisamente un valor de 1. ¿Ok? Otra alternativa es que el reloj se active en bajo. ¿Qué quiere decir que se active en bajo? Quiere decir que entonces él va a pasar de 1 a 0. Entonces, cada vez que él pase de 1 a 0,
Cuando llega el 0, el reloj se va a activar y le va a decir al flip-flop, mire, cambie. La tercera alternativa, repito, la tercera alternativa va a ser un flanco positivo. ¿Qué quiere decir un flanco positivo? Es precisamente el proceso de transición de 0 a 1. Repito, el proceso de transición a 1. Entonces, cuando el flanco el reloj pasa de 0 a 1, va a tener lo que llama un flanco ascendente o un flanco positivo. O sea, va subiendo. ¿Por qué? Porque va de 0 voltios a 5 voltios. Entonces, una vez que se genere este flanco, o sea que aumente aquí el valor de 0 a 1, entonces en el momento que el reloj del flip-flop pueda detectar que ya estamos cerca del 1, él se va a disparar. Entonces, repito, hasta ahorita tenemos entonces que nosotros podemos tener relojes que se activen en baja, que se activen en alta y que se activen en flancos positivos. Una cuarta y última alternativa para el reloj sería entonces que el flip-flop se active en el flanco negativo. ¿Qué quiere decir que se active en el flanco negativo? Lo que quiere decir es simple y sencillamente que vamos a tener que el flip-flop va a pasar de 1 a 0. Va a pasar de 1 a 0. Entonces, durante esta transición de 1 a 0 va a haber aquí un momento de tensión en que ya deja de ser 1 y vuelve a ser 0. ¿Se recuerdan de los niveles de tensión? Entonces, va a ser 1 y deja de ser 1 y va a ser 0. En esa transición, ese cambio de 1 a 0, entonces el reloj se puede activar. Entonces, en resumidas cuentas, un reloj simplemente es una serie de pulsos, un tren de pulsos que van a estar entre 5, repito, que van a ir de 0 a 5 voltios y acá de 5 voltios. Entonces, en 5 voltios de nuevo lo consideramos un 1, en 0 o en tierra un 0. Entonces, ese sería el tren de pulsos. ¿Cómo lo utilizamos? Lo podemos utilizar en baja, en alta, en flanco ascendente o positivo y en flanco descendente o negativo. Ojo, los relojes no se activan en todos estos elementos. O es con flancos de bajada, o es con flancos negativos, o es en baja, o es en alta. O sea, de las 4 alternativas que hemos visto, el reloj se activa solo en una de las 4 alternativas. Normalmente vamos a ver entonces que el símbolo tradicional del reloj dentro del flip-flop va a ser de esta forma, si es con flancos positivos o de subida o con unos, y sería agregando una negación, implica que entonces este reloj se activa con ceros o con flancos de bajada, dependiendo de la naturaleza del flip-flop. Entonces, repitiendo, un flip-flop es una unidad básica digital, tiene evidentemente una serie de compuertas al interior, que luego lo veremos eso, pero por ahora, entonces vamos a ver, entonces tenemos el flip-flop RS, tenemos el flip-flop JK, tenemos el flip-flop D y tenemos el flip-flop T. Cada uno de ellos tiene una tabla de verdad particular y un funcionamiento particular que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Acá tenemos entonces, y vamos a ir analizando una por una y qué quiere decir estas tablas de verdad y estas tablas de transición. Muy bien, esto primeramente vamos a observar acá, que acá tenemos de nuevo nuestro flip-flop. En este caso vamos a hacer una pequeña modificación aquí. ¿Para qué? Para que acá entonces podamos tener SR. Vamos a sustituir esa C por una R. En realidad es lo mismo, pero es para no confundirnos sobre lo que ya hemos visto anteriormente. Entonces, acá esta C, perdón, la vamos a convertir en una R. Como ustedes pueden ver, entonces, veamos, si al tener dos entradas, S y R, vamos a tener 4 posibilidades. Entonces, aquí, en esta salida, nosotros vamos a tener aquí QN. Vamos a llamar a esta salida Q o QN. Ok.
Fíjense en la tabla, ¿verdad? Que nosotros llamamos aquí QN más 1. ¿Qué quiere decir QN más 1? QN más 1 lo que quiere decir es simple y sencillamente que vamos a tener acá el efecto del reloj. O sea, es yo tengo QN en la salida, QN en la salida y QN más 1 es qué pasó después de que llegó el pulso del reloj y ejecutó alguna instrucción. Exactamente, entonces repito, QN más 1 ¿qué es? Llega el reloj, yo tengo una salida y esa salida cambia dependiendo cuál es mi entrada. Entonces tengo acá S y R, si S y R son 0, fíjense ustedes que nos dice que QN permanece. ¿Qué quiere decir eso? Que si QN estaba en 0, o sea, si QN estaba en 0, va a seguir siendo 0. Y si QN estaba en 1, va a seguir siendo 1. Eso quiere decir que QN permanece. Ahora, ¿qué sucede acá? Yo tengo QN, entonces llega, esta vez ya no llega 0, 0, sino lo que llega es un 0, 1. ¿Quién se pone en 1? Reset R. ¿Quién está en 0? S. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Que si S estaba en 0 y R estaba en 1, entonces R es un reset. Entonces, no importa qué valor tenga QN, o sea, QN puede haber tenido un 0 o puede haber tenido un 1, el resultado de que aquí haya llegado un pulso del reloj y que haya ejecutado la acción que nos está indicando S y R, es que QN se transforma en 0. O sea, si había un 0, se queda un 0, si había un 1, se convierte en 0. O sea, el QN más 1 va a ser 0. Si yo puedo tener 0, 1, llega el pulso del reloj, me lo ejecuta. Entonces, en el momento que llega el pulso del reloj, toda la gente de adentro del flip-flop sale corriendo y se fija que hay en las entradas. Entonces dice, llegó el reloj. Entonces simplemente se van y se fijan que hay en las entradas y entonces toda la circuitería interna dice, nosotros lo que tenemos en la entrada es un 0 y un 1. ¿Quién está en 1? Reset. Entonces la salida se pone a 0. La salida se pone a 0. Ahora, llegó en este caso, ¿quién llegó? Ahora es 0, 1, 0. Entonces, ¿quién está en 1? Set. ¿Quién está en 0? Reset. Entonces, cuando nosotros tenemos a set en 1, pues se llama puesta a 1. Entonces, ¿qué sucede acá? Lo que sucede es que no importa el valor, QN puede tener un 0 o puede tener un 1, ya lo hemos visto. Entonces, ¿qué pasa acá? Lo que sucede es que QN se transforma en 1. Si hay un 0, se pasa a 1. Si hay un 1, se mantiene un 1. Entonces, el QN puede ser 1 o 0. Si S está en 1 y R está en 0, inmediatamente, repito, inmediatamente la salida se pone en 1. Aquí vamos a tener que esperar una cuestión. Fíjense ustedes que tenemos aquí que nos dice 1, 1, signo de pregunta. No es que esté equivocado el asunto. En este caso no estamos equivocados. O sea, no es que a alguien se le olvidó qué había puesto ahí, sino que en este caso es que el flip-flop SR tiene como prohibido, repito, tiene un estado prohibido. Ese estado prohibido es producto de 1, 1. Entonces no podemos tener en un flip-flop RS una entrada de 1, 1. La entrada de 1, 1 está prohibida. ¿Por qué? Porque entra el flip-flop en una indefinición. Entonces, ¿qué quiere decir esta indefinición? Lo que quiere decir esta indefinición es que a la salida no sabemos si el flip-flop va a adoptar un 1 o va a adoptar un 0. Entonces, podría ser que esperemos un 1 y nos dé un 0. Podría ser que esperemos un 0 y nos demos un 1. Entonces, el estado de 1, 1 está prohibido en el flip-flop RS. No debemos nunca poner 1, 1. Ahora, esto que está aquí se llama tabla de excitación del flip-flop. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente. Cuando nosotros usamos los flip-flop, requerimos y necesitamos llevarlo a un estado definido. Este estado definido o este estado predefinido lo podemos hacer manipulando, repito, lo podemos hacer manipulando las entradas.
Las entradas, entonces dependiendo qué ponga o qué ocupe yo en la salida, si puedo poner algo en las entradas. Entonces observemos aquí para que quede más claro. Aquí tenemos Qn y aquí tenemos Qn más 1. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que aquí Qn es el valor que tiene y Qn más 1, repito, es el valor que yo quiero que se genere o que se dé a partir de la llegada de ¿quién? De el pulso del reloj. Entonces recordémonos, aquí va a llegar un pulso del reloj y no importa cuál es la metodología para que se active, lo que requerimos es simple y sencillamente que el flip-flop cambie. Entonces, una vez que el flip-flop cambió, cuando llega el pulso del reloj, entonces yo digo, bueno, yo tengo un 0 en la entrada y quiero que cuando llegue el pulso del reloj, repito, y cuando llegue el pulso del reloj, se mantenga un 0. Si yo estoy trabajando con un flip-flop RS, lo podemos lograr de la siguiente forma. Fíjense que aquí tengo el valor de S y aquí tengo el valor de R. El valor de R. Entonces, yo digo, tengo un 0 en Q y quiero que cuando llegue el pulso del reloj, repito, quiero que cuando llegue el pulso del reloj obtengamos un 0 a la salida. O sea, que el cambio sea de 0 a 0, o sea, que se mantenga, que el cambio se mantenga, que cuando llegue el 0 se mantenga. Entonces, para hacer eso, nosotros lo que tenemos que hacer es poner un 0 en S, repito, un 0 en S, y no importa lo que pongamos en R. Entonces, si yo tengo un flip-flop, vamos a verlo aquí de este lado. Si yo tengo un flip-flop RS y nosotros ponemos acá en sus entradas, yo pongo en S un 0 y pongo en R una X, que ahora una X se va a leer como un no importa, o sea, puede ser un 1 o un 0. Entonces, cuando llegue el pulso del reloj, lo que va a suceder es simple y sencillamente que Qn está en 0, entonces se va a mantener en 0. Ok. Fíjense ustedes que aquí estamos suponiendo que Qn va a estar en 0, ¿verdad? Entonces, Qn está en 0. Yo quiero que esté en 0 y que se quede 0. Entonces, basta con poner un 0 en S. No importa si yo en R tengo un 1 o un 0, se va a permanecer en 0. Ahora, ¿qué sucede? Imaginémonos entonces ahora que yo lo que tengo aquí no es, repito, que yo lo que tengo aquí no es un 0 en la salida. Ahora, a la salida, yo lo que tengo, pero vamos a suponer que a la salida tengo 0, ¿verdad? Y que quería un 0. Ahora, ¿qué dice en el segundo caso? Yo tengo un 0 a la salida, que es este, ¿verdad? Pero quiero un 1 a la salida. O sea, quiero que la salida se transforme en un 1 o que cambie a 1. Que cambie a 1. Entonces, ¿cómo hacemos eso? O sea, ¿cómo logramos que si yo tengo un 0 se convierta en 1? Muy simple. Entonces, tenemos S. Entonces, yo pongo S en 1 y R en 0. Entonces, para lograr que este 0, se convierta en un 1, yo tengo que colocar en las entradas S en 0 y S en 1, y R en 0. ¿Por qué tiene que estar R en 0 y S en 1? Porque recuerden que S es set. S es quien pone a 1 la salida. Entonces, repito, es muy importante y por lo tanto, por eso es importantísimo repetirlo. Entonces, tenemos aquí lo siguiente. ¿Y por qué es tan importante? Porque precisamente gracias a esto, gracias a esta tabla de excitación, es que nosotros vamos a poder diseñar con flip-flop circuitos de control industrial. Entonces, vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer, de nuevo, para que nos quede bien claro,
que yo a la salida lo que tengo es un 0. Se van a dar dos casos. Yo a la salida tengo un 0. Entonces, yo quiero que una vez que llegue el pulso del reloj, este 0 que está aquí se me transforme en un 0, o sea, se mantenga como 0. Que si es 0, sea 0. Para hacer eso, yo lo que tengo que hacer es poner un 0 en S y no importa el valor que haya en R. Entonces, si yo me aseguro que en S haya un 0, no importa lo que tenga yo en R, al final este 0 se me mantiene en 0 después de que llegue el pulso del reloj. Muy bien, ¿cuál sería la siguiente condición? De nuevo, que ya la vimos, pero la repetimos. Sería que yo lo que tengo es lo siguiente. Tengo un 0 a la salida, que ya lo vimos, pero quiero que este 0 se convierta en ¿qué? En un 1. Quiero ahora que una vez que llegue este pulso del reloj, entonces la salida se pase a 1. Para eso lo que tengo que hacer es poner un 1 en S y un 0 en R. Si yo me aseguro de tener un 1 en S y un 0 en R, lo que voy a lograr es que el 0 que estaba aquí, que yo supuse, recuerden que yo estoy haciendo una suposición. ¿Cuál es la suposición? Esta que tenemos aquí, gente. La suposición que tenemos aquí es que la salida está en 0, que la salida está en 0, que yo quiero que en un primer caso que se mantenga en 0 y en un segundo caso que cambie a 1. Esa es la suposición que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo hago eso? Poniendo, repito, un 1 en S y un 0 en R, y esto cambiaría. Ok, ahora, ¿qué sucede? ¿Qué pasa si yo lo que tengo es lo siguiente? ¿Qué pasa si vamos a suponer ahora, entonces, esta otra condición de trabajo? Vamos a suponer que mi salida QN está en 1. Entonces yo voy a tener aquí un 1 y voy a tener aquí un 1. Esta salida yo quiero que se transforme o que cambie de la siguiente manera. ¿Cómo quiero que cambie? En un primer instante, en un primer caso, quiero que este 1 se me convierta en 0. O sea, que este 1 pase a ser un 0 una vez que llegó el pulso de reloj. Cuando llegue ese pulso de reloj, para que eso ocurra, lo que tengo que hacer es poner S en 0 y R en 1. O sea, esto tiene que estar en 0 y esto tiene que estar en 1. ¿Por qué tiene que estar eso en 0 y 1? Porque en R es reset y S es set. Entonces, si yo activo el reset, entonces el 1 se me convierte en 0. Ahora, ¿qué pasa si yo lo que quiero es lo contrario? ¿Qué sucede si yo lo que quiero es, tengo el 1, que ya sabemos que me estoy suponiendo eso, y quiero que se conserve como 1? Quiero que se conserve como 1. Entonces, para que eso ocurra, nosotros lo que tenemos que hacer es tomar las entradas y en las entradas colocar, no importa el valor que haya en S, puede haber un 1 o un 0, pero tengo que asegurarme de que en R haya un 0. Si yo cumplo eso, entonces voy a poder tener un 0 y un 1 y mantenerlo como 1. Así es como funcionan las tablas de excitación. Exactamente así. Y es la que nos ayuda a el diseño de circuitos industriales, de control industrial con flip-flop. Ahora veamos el flip-flop JK. Muy bien, vamos a ver ahora entonces el flip-flop JK. En el caso del flip-flop JK, igual tenemos acá la entrada J, la entrada K. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que si J se encuentra en 0 y K se encuentra en 0, entonces observemos que dice que se mantiene QN. Entonces, ¿qué era eso? Era que si QN, que era la salida, entonces QN estaba en 0, se va a quedar en 0. Y si esta misma QN estaba en 1, se va a quedar en 1. Eso es lo que nos dice, en este caso, precisamente esta situación, ¿verdad? Ahora, fíjense ustedes que si nosotros tenemos acá, ¿verdad? Si tenemos aquí que J está en 0 y K está en 1, entonces la salida se pondrá a 0. Que si J está en 1 y K está en 0, la salida se pondrá en 1.
Pero observen ustedes acá. En el caso del flip-flop JK, y era una situación que ya les había dicho yo, en el caso de esta situación era que si tenemos 1 y 1, en el caso del flip-flop RS era una situación prohibida, pero sin embargo acá en el caso de en el caso del flip-flop JK, la posición 1-1 va a dar como resultado que en la salida lo que tengamos es QN negado. O sea, ¿qué pasa aquí? Yo tengo QN, entonces, ¿qué pasa? QN se niega. Si es 1, se pone en 0. Si es 0, se pone a 1. Exactamente eso. Entonces, 0-0 me da que QN se mantiene. 0-1, que la salida se pone a 0. 1-0, que la salida se pone a 1. 1-1, la salida que yo tengo en ese momento se invierte. Recordemos que eso pasa precisamente cuando llegue el pulso del reloj, ¿verdad? Mientras no haya un pulso del reloj a la entrada del flip-flop, el flip-flop va a estar dormido, no va a hacer absolutamente nada. Entonces, aquí, una vez que llegue el pulso del reloj, ¿qué pasaba? Llegaba el pulso del reloj, toda la circuitería interna dice que hay en entrada 0-0, mantenemos la salida. ¿Qué hay a la entrada? 0-1, cambiamos a 0. ¿Qué hay en entrada? 1-0, cambiamos a 1. ¿Qué hay en la entrada? 1-1, cambiamos y negamos. Si tenemos en 0, nos ponemos en 1. Si estamos en 1, nos ponemos en 0. Exactamente, eso pasa. Ahora, ¿qué sucede? En este caso con la tabla de transición. Entonces observemos, en el caso de la tabla de transición, de nuevo tenemos QN, tenemos QN más 1, que es el valor al cual yo quiero migrar o hacer que cambie la salida. Tenemos J y tenemos K. Entonces, ¿qué habíamos dicho nosotros? Que siempre vamos a suponer dos casos. Que tenemos, ¿qué vamos a suponer siempre? Dos casos. Entonces, la suposición es, tenemos siempre la salida que es un valor fijo de 0 y 0 y la quiero llevar en un primer caso a mantener en 0 y en otro caso transformar este 0 en 1. El segundo caso es que suponemos que la salida está en 1 y entonces se vuelven a dar dos casos, que yo quiero pasar de 1 a 0 y que quiero mantener de 1 a 1. ¿Cómo logramos eso? Bueno, si aquí llega el pulso del reloj, entonces si nosotros queremos que la salida esté en 0, y se mantenga en 0, entonces lo que necesito es poner a J en 0 y K no importa en lo que esté. Y eso me garantiza que de 0 me permanezco en 0. Ahora, una vez que llegue el pulso del reloj, nuevamente, si nosotros lo que tenemos aquí es que Q está en 0 y yo quiero que pase a 1, entonces lo que tengo que hacer es poner un 1 en J y si ustedes se fijan, no importa que ponga en K. Si yo me garantizo esta entrada, me garantizo que la salida pasa de 0 a 1. Ese sería el primer análisis. Ahora, ¿qué sucede en el segundo caso? En el segundo caso lo que pasa es que dice que yo tengo una salida en 1. Tengo las salidas en 1. Y yo quiero que este 1 se convierta en 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer para eso? No importa lo que yo tenga en J, tengo que asegurarme de tener un 1 en K. Si yo me aseguro de tener un 1 en K, resulta que voy a lograr que este 1 se convierta en 0. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo un 1 y lo quiero convertir o mantener en 1? Entonces, lo que tengo que hacer es asegurar que en las entradas yo tenga en J, no importa, pero que en K yo tenga un 0. Entonces, si yo en K tengo un 0, voy a asegurarme de que la salida estaba en 1 y se comporta o se mantiene en 1. Ahora en este caso tenemos el flip-flop tipo D. Fíjense ustedes que en el caso del flip-flop tipo D teníamos solo una entrada. Por lo tanto, si esta entrada está en 0, lo que ocurre es que una vez que llegue el pulso del reloj, entonces este 0 se mantendrá. O sea, lo que hace es pasar de la entrada a la salida. Si nosotros tenemos un 1 a la entrada,
vamos a tener un 1 a la salida. Nuevamente, en el caso del flip-flop D, repito, en el caso del flip-flop D, lo que hacemos es pasar de la entrada, la pasamos a la salida. La pasamos a la salida. En este caso, lo que tenemos es, en el caso de la tabla de transición, igual siempre se mantiene la misma filosofía de suponer dos casos, que la salida es 0 y que yo quiero que se mantenga en 0 y que yo quiero que cambie de este 0 a un 1. Para lograr eso, fíjense ustedes que basta con, si yo quiero que se mantenga en 0, pongo un 0 en D. Si yo quiero que pase a 1, pongo un 1 en D. Igualmente, en el siguiente caso, será, vamos a suponer la salida en 1. Entonces, supongo que esta salida ahora está en 1, ya no en 0. Entonces tengo 1 y 1. Yo quiero que este 1 se convierta en un 0. O quiero que este 1 se mantenga como un 1. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es, si yo quiero que el 1 se me convierta en un 0, tengo que poner un 0 en D. Si yo quiero que el 1 se me mantenga en un 1, tengo que poner un 1 en D. Repito, si quiero que el 1 pase a 0, pongo un 0 en D. Si quiero que el 1 se mantenga como 1, pongo un 1 en D. De igual forma, podemos ver aquí seguidamente que tenemos el flip-flop tipo DET. En el caso del flip-flop tipo T, lo que tenemos es lo siguiente. Observemos, si en T, en la entrada, hay un 0, nos dice que lo que pasa es que QN se mantiene. O sea, el valor que yo tenga aquí a la salida se mantiene. Si yo tenía un 0, me da un 0. Si yo tengo un 1, se mantiene en 1. Obvio está que esto es cuando llega de nuevo, ¿verdad?, el pulso del reloj. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Fíjense ustedes que ahora cambia. ¿Qué pasa entonces cuando en un flip-flop tipo T llega un 1? Cuando en un flip-flop tipo T llega un 1, llegó el pulso del reloj, observen ustedes que lo que ocurre es que QN se niega. O sea, si QN era un 0, pasa a ser un 1. Si QN era un 1, pasa a ser un 0. Exactamente eso es lo que pasa. Ahora, observemos en el caso de las tablas de transición. De nuevo, todas las tablas de transición van a suponer estas alternativas, ¿verdad? Yo tengo dos posibilidades para cada entrada. ¿Qué sucede acá? Tengo 0 y quiero mantener un 0. Tengo un 0 y quiero pasarlo a 1. Tengo 1 y quiero pasarlo a 0. Tengo 1 y quiero mantenerlo en 1. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo 0 y quiero pasarlo a 0, lo que tengo que hacer es poner un 0 en la entrada. Si yo tengo 0 y lo quiero pasar a 1, lo que tengo que hacer es poner un 1 a la entrada. Si yo tengo 1 y lo quiero pasar a 0, lo que tengo que hacer es poner un 1 en la entrada. Si yo tengo 1 y lo quiero mantener en 1, lo que tengo que hacer es poner un 0 a la entrada. Y de esa forma yo puedo hacer la transición del estado en que está, ¿verdad? Recuerden, al estado próximo, al estado futuro que yo quiero que se mantenga en el caso del flip-flop. De esta forma hemos llegado a este video tutorial de flip-flop. Para el próximo vamos a entrar en un poco más de diseño y más de profundidad sobre estos circuitos. Entonces recordémonos en nivel general, tengo un flip-flop RS, que la principal característica es que la entrada 1-1 está prohibida, no la podemos utilizar. Después tengo un flip-flop JK, que es uno de los, y si no el más versátil, también con dos entradas, que es J y K. Vamos a tener un flip-flop tipo D, este flip-flop tiene solo una entrada. Y por último vamos a tener un flip-flop tipo T, que también tiene solo una entrada. Aquí un aspecto importante, hay que recordarse siempre de las tablas de verdad, que lo que nos hace es indicarnos cuál va a ser la salida una vez que llegue el pulso del reloj. Entonces, por ejemplo, en el caso del flip-flop RS tenemos que 0-0 nos va a dar un 0, 0-1 nos va a dar un 1, un 0, 1-0 nos va a dar un 1 y la 1-1 está prohibida, por ejemplo. Y así sucesivamente analizando cada una de las tablas de verdad. Pero además hay una tabla extra que se llama las tablas de transición. La tabla de transición lo que nos ayuda es simple y sencillamente a establecer qué pasa si yo tengo una salida y quiero otra. O qué pasa si yo tengo una salida y quiero mantenerla. Así de simple.
¿Qué es la tabla de transición? La tabla de transición lo que nos ayuda es a saber qué pasa si yo tengo una salida y quiero mantenerla, qué pasa si yo tengo una salida y quiero cambiarla, y quiero cambiar esa salida. Entonces, la salida que yo tengo le llamamos QN y la salida que yo quiero le llamamos QN más 1. O sea, una vez que pase el pulso del reloj, ¿qué va a pasar con esa salida? ¿Qué va a pasar con esa salida? Entonces, eso lo que nos va a ayudar es a poder diseñar circuitos de control electrónico, de control industrial utilizando flip-flop. ¿Por qué? Porque yo tengo una salida y quiero otra. Esa otra salida puede ser condicionada por un sensor o para que active cierta situación. Entonces, ¿para qué nos ayuda? O sea, ¿de qué nos ayuda la tabla de transición? La tabla de transición lo que nos dice es, mire, si usted tiene un 1 y quiere que ese 1 se le convierta en 0, haga esto. Si usted tiene un 1 y usted quiere que ese 1 se le mantenga en 1, entonces haga esto. De esa forma, resulta que cada tabla de transición nos ayuda para saber qué tengo que hacer yo en las entradas para lograr cierta salida. Repito, la tabla de transición lo que nos ayuda es simplemente para saber qué tengo que hacer yo en las entradas para obtener cierta salida. De esta forma, podemos generar circuitos de control y estos circuitos se les llaman máquinas de estado. Eso lo veremos en nuestro próximo video tutorial. Un abrazo a la distancia. Adiós.